Vamos a ver potencial de membrana. Primera cosa, jóvenes, cuando yo hablo de potencial de membrana, hablamos de un estímulo que en realidad se da en todas las células, pero atiendan que si no hubiera este estímulo no habría ninguna acción, nada en el cuerpo. Para que se contraiga este músculo tiene que poder haber un potencial de acción y este músculo se mueve gracias a su potencial de membrana. O sea, este músculo tiene un potencial de membrana y gracias a ese estímulo, que es de una cantidad de potencial de acción, se mueve y se contrae. La vista, los rayos luminosos llegan a los fotorreceptores fonoibactores, hacen que este se estimule y la célula entra en acción y recién vemos el cerebro, la digestión, la contracción, la percepción, la temperatura, el oír, el oler, todo es potencial de acción, potencial de membrana, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que una célula se estimule y otra se inhibe? De su potencial de membrana, ¿sí? Y vamos a ver cómo es esto. A ver, aquí en la mano yo tengo receptores del tacto, ¿sí o no? El dorso de mi mano, tacto, presión, ¿no, verdad? Hormigueo, temperatura, ustedes quieren dolor, ¿sí o no? Tengo todos esos receptores, todos los receptores. En la vista es diferente, no hay tacto, presión, nada, hay visión, ¿sí? Rayos magnéticos, visión. El oído, no hay tacto, presión, ¿qué hay? Sonda, movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando yo agarro mi mano, la piel de mi mano, cuando hago una presión suave, siento presión, siento tacto, incluso la temperatura de mis dedos, ¿verdad? Siento eso. Entonces, los receptores de presión, tacto, temperatura, gracias a su potencial de membrana y gracias a que ese potencial de membrana se activa a este estímulo de presión, entonces yo puedo sentir eso. Pero ¿qué pasa si yo aprieto más y más y más y más y más? ¿Qué va a pasar? Cuando apreté suave todo antes de empezar una presión lo más posible, no sentí dolor. ¿Por qué creen? Porque los receptores del dolor a una presión suave no se activan. ¿Se fijan? Tiene que ser una presión mayor que llegue a su potencial de membrana para que sí se activen. ¿Se fijan? Entonces, ¿de qué depende que una célula se estimule o no se estimule? De su potencial de membrana. Entonces, hay células que tienen un potencial de membrana en reposo, por si acaso, las células cuando están en reposo, aquí tenemos una célula, un núcleo. Cuando la célula está en reposo, vamos a hacer aquí de cuenta 0, 20, 40, 90, 40, 60, 100. Atiendan. Decíamos que la membrana en estado de reposo tiene un potencial de membrana de menos 90 milivoltios. ¿Verdad? Menos 90. Está en reposo y para estimularse esta célula debe estimular, debe hacer de menos 90, debe llegar a más 20 milivoltios. Aquí también. Entonces, esta célula, para ser estimulada, tiene que tener un estímulo
¿Cuánto es 20 más 90? 110 milivoltios. En otras palabras, esta célula tiene, para ser estimulada, necesita un potencial de acción de 110 milivoltios. Si su potencial de membrana fuera menos 100, y para llegar a más 20, ¿cuánto necesitaría? 120. Si su potencial de membrana sería menos 60, para llegar, no sé, a 20 también, ¿cuánto sería? 80 milivoltios. Muy bien. Hagan de cuenta que cuando yo estimulé mis receptores de presión tacto, mi célula de presión y tacto, su potencial de membrana eran menos 90 y tenía que llegar a 20. Entonces, cuando he presionado el tacto todo hecho, mi estímulo a 110 milivoltios y empezaba a sentir tacto, presión, todo lo que quiero. Pero el receptor del dolor, vamos a ver, estoy exagerando, pero es un ejemplo, era menos 120. ¿Sí? Entonces tienen que llegar bien. Cuando hice 110 sentido 2, no. 115, no. No. 116, 120, 118, ¿me entienden? Entonces, cuando llegó a 120, recién sentido 2. ¿Por qué? Porque el potencial de acción llegó al potencial, a estimular el potencial de membrana. A eso se conoce como la ley del todo o nada. Quiere decir que si un estímulo se inicia, es que va a terminar. Y si el estímulo es menos que el potencial de membrana, entonces el impulso ni se inicia. ¿Entienden? Por eso se llama ley del todo o nada. Si se inicia es que va a terminar. Si no se inicia es que el potencial de acción no es suficiente, ni se inicia ni empieza. ¿Entienden? Ni inicia ni empieza. ¿Sí o no? ¿Sí? Es como a ver un ejemplo así, ¿qué podemos hacer? A ver, ya está. Nosotros como médicos aprendemos a ver en hospitales, ¿no? ¿Verdad? Amputaciones, heridas, ¿no? A veces los intestinos saliendo, ¿no? ¿Verdad? Sin ojos, cerebro así medio partido. Ya nos hemos acostumbrado, ¿sí o no? Entonces, nuestro potencial de membrana del cerebro de rol, no sé, de impresión, ya está firme, ¿no? Vemos una persona muere, ¿no? ¿Verdad? Obviamente no es algo sencillo, pero para nosotros no nos conmueve tanto que una persona que nunca ha visto una persona fallecer o morir, ¿qué va a pasar? Se va a choquear, se va a desmayar, ¿verdad? Se va a volver hasta alterado. Pero, ¿qué ha pasado? Nuestro potencial de membrana, nuestro umbral de excitación no es tan superficial. ¿Se fija? Es 500, ¿verdad? Si nos vemos 500. Tenía que ser 501 para que nosotros un poquito, una lágrima se nos caiga. Pero eso es así. Cuando nos hace frío, ya dice, ay, un cigarrito, ¿verdad? Bajar un cigarro, a calentarme, dice. ¿Será que el humo que entra es así caliente y le hace sentir calor, así será? No, la nicotina que yo fumo, a mi receptor del frío le dice, oye, tu potencial de membrana no es menos 90, es menos 120. ¿Sentirá frío? ¿Sentirá? No. ¿Qué ha pasado? No es que su cuerpo está calentándose, se ha calentado. Sus receptores de frío han sido más profundizados. De menos 90, menos 80 ha sido a menos 10, menos 100, menos 120. Entonces, la persona deja de sentir frío. Pero es una falsa sensación, porque está entrando en hipotermia sin darse cuenta. Igual el alcohol. Pero el cual cuando toma, te vuelve insensible al frío, porque tus receptores
son modificados. Así es todo. Todo es así. Cuando tienes fiebre, hay unas sustancias que se producen, van al hipotálamo y le dicen, a 38 grados le dicen hipotálamo, no pasa nada, está tranquilo, está hirviendo, pero el hipotálamo cree que está a temperatura normal, porque él debería activarse ya a 37.4, ya debería activarse para empezar a perder calor, pero no lo hace porque esas sustancias que se producen llegan al cerebro y te dicen que tu cuerpo no está ardiendo, tu cuerpo está normal. Por eso no te das cuenta que está aumentando temperatura. Todo es así, jóvenes. Es potencial de acción, potencial de membrana, potencial de acción, potencial de membrana. Estímulo, ¿no verdad? De inhibición, postulación, así, todo el tiempo es. Por lo tanto, entonces, una célula de estar en reposo de menos 90 puede fácilmente llegar a 20 y a eso se llama despolarización. Cuando está en menos 90 milivoltios, la membrana se llama reposo. ¿Sí? Luego se despolariza hasta 20, se llama despolarización. Perdón. Está a 20 milivoltios. Se llama despolarización. Luego de despolarizarse, ella tiene que volver otra vez a menos 90. A eso se llama repolarización. Y luego tiene que mantenerse en menos 90. A eso se llama reposo. ¿Está claro? Entonces, una célula, para estimularse, de estar en reposo, entra en despolarización, luego se repolariza y luego entra en reposo. El músculo, para contraerse, debe despolarizarse y se contrae. ¿Sí? Para relajarse, debe repolarizarse, entrar en reposo y se relaja. Para contraerse, debe despolarizarse, contraerse y otra vez repolarizarse, entrar en reposo y relajarse. Esto ocurre en milisegundos, porque miren, ¿se ubica? Milisegundos. Y no solo tiene que pasar eso. Cuando este se contrae, este debe relajarse. Eso es cerebro. Miren cerebro, cómo coordina, cómo hace la cosa y rápido. Miren el corazón. Todo el tiempo. Su cerebro, ustedes. Todo el tiempo. Imagínense la velocidad con que ocurre esto. En milisegundos. De ahí viene que para que ocurra esto en las células, todas las células, todas, por favor, todas. A ver, olores. Uno cuando entra a un lugar o siente un olor, ¿qué ha hecho? Las células han despolarizado, entrar en reposo, todo eso. Llega un momento que se adapta el olor y ya no siente, pero si siente otro olor, siente otra vez. Todo es así, todo. Sí. Así es la mentalidad. Voy a su pregunta. Cuando está llegando de menos 90 a menos 80 se está despolarizando, se está despolarizando. Cuando llega aquí está despolarizado. ¿En reposo? Ah, no. Si el estímulo ha sido solamente de 90, la célula dice, no, pásenme a desconectar, ni voy a llegar a ser humano. No se dice todo nada. Esa es la ley del todo nada. O sea, ustedes han empezado a estudiar medicina. ¿Deben terminar? O todo, o mejor, ni empieza, ¿verdad? El cuerpo nos enseña, es todo o nada. Esa es la ley del todo o nada, ¿verdad? Y el estímulo, ¿qué puede decir? Su motivación tiene que ser la suficiente para que usted
estén tan motivados que terminen la carrera. O sea, su estímulo, su motivación tiene que ser para terminar, ¿entiendes? No dejen que otras cosas los desvíen. Tienen que terminar su estímulo, su motivación, su potencial de acción, que es la motivación, debe ser para terminar. Si no, ni han empezado. Yo creo que no estarían aquí muchos que no, ¿me entienden? Es así, la ley del todo o nada. El cuerpo así se maneja en todo el tiempo, ¿ya? Entonces, pero la pregunta del millón es, ¿cuándo la célula está en reposo? ¿Cuándo la célula está despolarizándose? ¿Cuándo está entrando en repolarización? ¿Y cuándo está entrando en reposo? No es difícil si yo manejo los electrolitos de célula. Vamos a manejar todos los electrolitos que ya hemos visto, pero lo más importante. A ver, ¿el sodio es positivo o negativo? ¿El calcio? Positivo. ¿El cloro? Muy bien. ¿El potasio? Muy bien. ¿El magnesio? Magnesio. ¿El fósforo? Fosfato? Negativo. ¿El bicarbonato? Negativo. ¿Cómo es? Así, ¿verdad? Así. No, Tres. es HCO3. Aquí. 3 es por último. COH3. HCO3. A ver, para que vean, miren. Ya, digamos, no sé. Pero fácil, yo recuerdo. Dice, agua más CO2 es ácido carbónico, ¿no? Dos hidrógenos, ¿sí o no? Un oxígeno y tres oxígenos, ¿verdad? 1, 2, 3. Así, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Es así. Lo importante es así, ¿no? ¿Verdad? Oxígeno 3, hidrocarbono 1, ¿sí o no? Hidrógeno 2. Cuando este hidrógeno se desprende, entonces queda, ¿sí o no? Esto es bicarbono y lo otro era ácido carbónico. Entonces, como sea, entonces aquí está, ¿verdad? Nuestro H este es bicarbono. ¿No? Tenemos alta agua, tenemos alto CO2, se produce ácido carbónico. Se desprende un hidrógeno, por eso es acidosis hace. Entonces, esto queda en bicarbono. Muy bien. Entonces, todos estos elementos, los fosfatos negativos, este negativo, las proteínas son negativas. Entonces, nosotros decimos que son tres los elementos. Tenemos una bomba de sodio y potasio, le sacamos saca sodio y mete potasio. Aquí hay alto potasio, aquí hay poco potasio, aquí hay poco sodio y aquí hay alto sodio. ¿Sí? Muy bien, positivo. También hay canales de calcio, muy bien, canales de calcio. Hay canales de potasio, ¿verdad? Potasio. Hay canales de cloro, hay canales de calcio, sodio, canales de sodio, de fuga, de sodio. Entonces tenemos, hay bomba de cloro, ¿sí o no? Bomba de cloro, hay bomba de calcio, hay bombas de hidrógeno, ¿verdad? Hay bombas de cloro, sodio, hay bombas de calcio, como he dicho, de cloro, hay de potasio, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Entonces, gracias a estos mecanismos, pero hay un canal que decíamos que se llama de compuerta, un canal de compuerta de voltaje, que tiene una compuerta interna y otra externa, perdón, una interna y otra externa, que es el canal de compuerta de voltaje del sodio.
hay un canal de compuerta de voltaje del potasio. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí estamos. Entonces, cuando es bomba de cloro, ¿qué hace el cloro? La bomba saca el cloro porque el cloro es poco. Cuando hay bomba de calcio, ¿qué es? Saca el calcio porque aquí el calcio es poquito, ¿sí o no? El calcio es extra, ¿se acuerdan o no? Cuando es bomba de, vamos a decir así, a ver, bomba de En realidad, el calcio, él va a sacar porque hay exceso de porque no se ha usado en la contracción, ¿no? Exacto. Vamos a ver, cuando está entrando en relajación, el calcio es bombeado porque no sale el calcio, por el canal del calcio se entra el calcio. No se olviden que hay canal del calcio, ¿no está? ¿No puede canal del calcio? Aquí hay un canal del calcio. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí estamos. Ahora, vamos a ver de la célula. Decimos que la célula en estado de reposo es negativa. Ya. Pero hemos dicho que la célula tiene sodio. Tiene sodio, no tiene mucho sodio, más afuera del sodio. ¿Sí? Pero tiene más potasio, alto potasio, ¿sí o no? Entonces, para cada negativo hay un positivo. ¿Quiénes hacen la carga eléctrica negativa en la célula? La proteína, los aminoácidos, los fosfatos, ¿verdad? El bicarbonato y también el cloro, no se olviden. ¿Sí? Eso hacen lo negativo en la célula. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Si hacemos de cuenta que cada uno vale 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esta célula tiene su sodio, tiene su potasio y está negativa. Está en reposo. Menos 90. ¿Se ubica o no? Muy bien. Entonces, decimos que hay una compuerta de voltaje del sodio por donde solo pasa el sodio, cuidado, ¿sí o no? Hay una compuerta de voltaje del potasio donde solo pasa el potasio. El sodio es alto, el potasio es alto, ¿sí o no? Aquí hay poquito sodio, aquí hay poquito potasio. ¿Sí? ¿Está bien? Ahorita, por cuestiones didácticas, no vamos a olvidar de todo, cloro, calcio, magnesio, todo. Solo veamos estas dos válvulas llamadas compuerta de voltaje del sodio y del potasio. ¿Por qué le dicen canales? Porque son canales. ¿Por qué dice compuerta? Porque tiene unas puertas, unas compuertas. ¿Y por qué se dice voltaje? Porque se abren y se cierran de acuerdo al voltaje de la célula. ¿Cuál es el voltaje? Si tuvieran menos 90, menos 100, menos 20, más 20, esos son sus voltajes. Ese es el potencial de membrana. Muy bien. Entonces, fíjense cuando. Dice que cuando la célula... En ese mismo asunto, lo que no me quedó muy claro es sobre el umbral. ¿Qué ocurre? ¿En qué momento ocurre el umbral de su potencial de acción? Creo que es cuando pasa los 15, 20 minutos. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita vamos a llegar. Mira, aquí está. Aquí está. Este es menos 0, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80, menos 100. ¿Sí? Este es menos 20. Entonces decíamos que es menos 90 milivolts. ¿Sí? Debe llegar hasta menos, vamos a decir, menos 20 igual para que no se olviden. Mire, A 20, ¿no? ya. A más 20, perdón. A más 20. Este es más 20. No se pone, ¿no ves? Pero ya. Ya se me. Entonces, fíjense. Esta célula está en menos 90, está en reposo.
está dispuesto. Entonces dice que por el canal del sodio, aquí va a ser un canal del sodio normal, de fuga de sodio, lo que sea, dice que estando como el sodio es extra, un sodio se entra. El sodio es rojo, ¿no? Un sodio se entra. Ahora, ¿cuánto es el poco? ¿A cómo ha llegado? A menos 80. Muy bien. Ahora está en menos 80. Milivolts. Se dice que cuando llega a menos 80, gracias a que un sodio más se entra, porque la célula, al recibir un estímulo, deja que se entre un sodio más a ese lugar del umbral, entonces la célula es menos 80. Se dice que el momento en que la célula se vuelve menos 80, la compuerta de voltaje del sodio se abre y el sodio entra. Entonces, ¿qué va a pasar? Perdón. Ahora, la célula, en el momento que llega a su 20 por su umbral, esta compuerta de voltaje se cierra. Listo está. Ahora la célula está despolarizada y es más 20. ¿Sí? ¿Ya estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la célula es estimulada, deja entrar un sodio, primera cosa, entra un positivo, en este caso el sodio, entra, se vuelve menos 80 y se abre la compuerta de voltaje del sodio y se entra sodio hasta volverla positiva, más 20. Ahora la célula está despolarizada. ¿Ahí estamos? Pero no se queda ahí, debe entrar en repolarización, debe repolarizarse. En ese momento de repolarizarse, por el canal, los colores, lo mismo, por el canal de fuga del potasio, se dice que se sale un potasio. Deja salir potasio. Entonces, ahora, la célula que era más 20, ahora es más 10. En ese momento en que la célula llega a más 10, dice, se abre el canal de compuerta del potasio. Y se salen, vamos a decir, un potasio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, el canal de compuerta de voltaje que he abierto, inmediatamente que llega a menos 90, se cierra. Ahora la célula está repolarizada. Pero hay un problema. No puede ser que haya más sodio, pero este viene aquí, ¿no? No puede ser que la célula esté con más sodio que cuando estaba en reposo, ¿sí o no? Ahorita esta célula tiene más sodio y tiene menos potasio, ¿sí o no? Entonces, la célula tiene que entrar en reposo. Para entrar en reposo, la bomba de sodio y potasio lo que hace es lo siguiente: saca 3 sodios que se han entrado, ¿no, verdad? Y los potasios que se han jugado adentro, ¿verdad? Los mete a todos los potasios que se han jugado, ¿verdad? Perdón. Entonces los sodios, a ver, 4, 6, 8, 9. ¿Qué ha hecho la bomba de sodio y potasio? Ha entrado en reposo. Cada que entra sodio, la célula se llena de más agua. ¿Okay? Entonces, cuando la célula está en reposo, tiene el agua normal, tranquila, normal. Cuando se empieza a despolarizar entre el sodio, iba hinchándose de agua. ¿Sí? Llega entrado a su estado de despolarización, entonces sigue hinchada y
hace la repolarización, pero sigue hinchada porque el potasio no arrastra agua. ¿Quién arrastra? El sodio. Entonces, cuando la célula entra en su estado de repolarización, para entrar en reposo, sacan el sodio y meten el potasio y la célula se vuelve a su estado normal. Por eso, si alguna vez han visto un ser vivo, un plasma, ¿qué hace? No es que esté respirando, es que está vivo, tiene bomba de sodio, tiene canales con fuerte voltaje de láser, ese ser está en constante actividad, está vivo. A eso se llama potencial de membrana. ¿A qué se debe? A la compuerta de voltaje del sodio y del potasio, los canales rápidos de sodio y de potasio, y también los canales, vamos a ver más adelante, del cuerpo. Por lo tanto, entonces, esta célula, gracias a ese proceso de estímulo, ha entrado en despolarización, repolarización y reposo. Todo eso es en milisegundos. ¿Cómo pasaba eso? En milisegundos. Esto pasa así, porque la célula, si no se despolariza, no se contrae. Si no se repolariza, no se relaja. Y si no entra en reposo, también. Pero hay células que antes están contrayéndose, están contraídas y se están repolarizando. A veces, en su estado de repolarización, pueden volver a ser estimuladas antes de entrar en reposo. Eso se llama periodo refractario, que vamos a ver en la próxima clase, porque es muy importante eso. Entonces hay células que su potencial de acción es rápido, otro es lento. De todas maneras, cualquiera que sea la situación, la contracción, el pico, todo se debe al potencial de acción. A eso se llama. Entonces, ¿de qué depende el estímulo de una célula? Del potencial de membrana. ¿De qué depende que la célula entre en acción? De la potencial de acción. Y el potencial de acción debe ser lo suficiente para estimular una célula desde su estado de reposo. Si no lo es, no despolariza, no se inicia el estímulo, no pasa nada y ahí muere. O sea, la ley del todo o nada. Y todo eso se da en todas las células de fibra nerviosa. ¿Han entendido? Cuando mañana les pregunte la célula para despolarizarse, atienda, para despolarizarse necesita ingreso de ion positivo, en este caso de sodio. Para repolarizarse necesita ¿qué? Salida de ion positivo, en este caso potasio. Y para entrar en reposo, de la bomba de sodio y potasio. Hay más preguntas que les puedo hacer, ya no les haré mucho. Lo que les puedo decir que en estado de reposo el potasio es normal, elevado o disminuido. Normal. En repolarización el potasio es disminuido. Para repolarizar debe salir. Y el sodio es aumentado. Pero eso no quiere decir que la célula, cuando está repolarizada, ahora sí tiene 142 milicovalentes de sodio. No, son mínimas la diferencia. Por eso la pregunta es bien clara. Dice, ¿en reposo la célula tiene más sodio o más potasio? En reposo, normal. ¿Sí o no? En repolarización, ¿tiene más sodio o más potasio? Más sodio. En repolarización. A ver, piense. Tiene más sodio, menos potasio. ¿Se suena nomás? A ver. Bien. Ya. Muy bien. Entonces decíamos que todas las células que existen en el organismo, cualquier actividad que inicia se debe a un estímulo, y este estímulo depende del potencial de membrana. Y para que haya alguna actividad, por ejemplo, esta célula es un macrófago que está fagocitando bacterias. Para eso necesita despolarizarse, entrar en actividad, y luego de dejar de hacer esta actividad, ella entra en reposo, obviamente en repolarización, reposo, y luego así. Todas las células son así, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, estas, ¿se acuerdan de estos? Son cilios, ¿no es verdad? Ciliares, son cilios que al contacto con partículas de olores empiezan a hacer un potencial de acción
un potencial de acción, se despolariza, entra, mire, en este caso calcio, no entra sodio, entra calcio, empieza a liberar vesículas transportadoras del neurotransmisor, y este neurotransmisor se une a un receptor de la neurona posterior, y esta inicia la despolarización, y así viaja el impulso nervioso, que en este caso sería el olor, ¿sí?, al área de la olfacción. Aquí están, ¿no verdad? Aquí la lámina cribosa del etmoide, donde faltan las fibras de estas células que son olfactorias. Y así, todo es así. Obviamente, nosotros ya sabemos que en las células existe esta situación. El sodio y el potasio son los que dan la carga eléctrica positiva dentro de la célula, y que dependiendo del ingreso del sodio y la salida de potasio hace que haya una despolarización y luego una repolarización, y luego entra en acción la bomba de sodio y potasio. Estos dos elementos que son muy importantes. ¿A qué nivel se da? Obviamente a nivel de las membranas y el canal de compuerta de voltaje del sodio, que tiene una compuerta activa y una, en este caso, pasiva. Esta es pasiva, que siempre está abierta. La activa se abre solamente cuando se va a despolarizar para que entre el sodio, y luego una vez que ingresa el sodio, la célula se despolariza, la célula, esta compuerta que es la pasiva, se cierra y no entra más sodio, ¿no es verdad? En ese momento la célula está despolarizada. En el caso de que ustedes vean, miren aquí, vemos, aquí está la célula, ahorita están las dos abiertas, se está despolarizando, ha terminado de despolarizarse, se cierra esta compuerta y no entra más sodio. Cuando se va a repolarizar, entonces ustedes vean, cuando se va a repolarizar, la compuerta de sodio, de potasio, el canal de compuerta de voltaje del potasio, por esta compuerta está cerrada. Ahorita está la célula despolarizada, entonces está cerrada. Para que se inicie la repolarización, entonces debe abrirse esta compuerta de voltaje del potasio, y el potasio sale e inicia la repolarización. Termina la repolarización y se cierra esta compuerta de voltaje del potasio, y la célula está repolarizada. Para que entre en reposo, estas compuertas permanecen cerradas. Esta compuerta permanece cerrada. Entonces, como están cerradas estas compuertas de voltaje, la del sodio y del potasio, no se está despolarizando ni se está repolarizando. Ya se ha despolarizado y ahora se ha repolarizado. Entonces entra en acción, que hemos dicho, la bomba de sodio y potasio. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Inmediatamente saca todos los sodios que se han entrado de más y los mete a todos los potasios que se han salido, para que la célula otra vez entre en su estado de reposo. ¿Está claro? Todo esto ocurre en milisegundos, requiere de ATP, no se olviden, requiere de que haya compuertas de voltaje del sodio y del potasio, requiere que haya bomba de sodio y potasio, y requiere que haya canales de fuga de sodio y potasio. No se olviden que el sodio y el potasio solo se fugan, digo fugan, en los dos sentidos. El sodio, cuando se entra a la célula, ¿qué está haciendo? Está fugándose del espacio extracelular. ¿Sí? Cuando digo el potasio se fuga, es que se está fugando del intracelular. ¿Está claro? ¿Quién organiza y quién lo reorganiza? ¿Quién vuelve? La bomba de sodio y potasio. En otras palabras, una célula se despolariza cuando entra sodio, se repolariza cuando sale potasio, y entra en reposo cuando entra en acción la bomba de sodio y potasio. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, mientras se está despolarizando, está entrando sodio,
mientras está entrando sodio, la bomba de sodio y potasio está inactiva. No, solo por cuestiones didácticas es que se les da así por parte. En realidad, todo el tiempo está entrándose sodio, todo el tiempo la bomba de sodio y potasio lo está sacando, todo el tiempo se está saliendo potasio, todo el tiempo lo está poniendo. Solo el momento en que entra en estado de estimulación, en ese momento es que, ¿se acuerdan? Que se entra un sodio más de lo normal, ¿se acuerdan? Y se abre la compuerta de voltaje del sodio y se entra y se despolariza. ¿Se fijan? En ese proceso que el canal de fuga, la bomba de sodio, los canales de compuerta de voltaje están ahí activos o inactivos, en ese momento es que hay un cierto desequilibrio de milivoltios porque se entra un sodio más. ¿Se acuerdan? A ver, la célula era menos 90, ¿se acuerdan o no? Menos 90. Entonces, para que se abra la compuerta de voltaje del sodio, tenía que volverse menos 80, ¿se acuerdan? Y recién se abre. ¿Qué ha pasado? Se ha entrado un poquito más de sodio de lo normal y se empieza a hacer la despolarización. Para reposo, para entrar en repolarización, igual está menos 20, está más 20, ¿se acuerdan? Un potasio se fuga más de lo normal, entra más 10 y se abre la compuerta de voltaje de potasio y se salen todos los potasios. Y hacer entrar en despolarización, es repolarización. Y una vez que los dos se han cerrado, entonces la bomba de potasio lo vuelve a su estado normal y entra en reposo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Porque todo lo que vamos a ver más adelante es esto. Yo voy a decir despolarización, repolarización, voy a decir reposo. ¿Puedes explicar de nuevo de manera más fácil? Más fácil. Usted ha estado en el dibujo que hemos hecho de las células cuando se abre el canal de compuerta de voltaje del sodio y potasio. ¿Ha estado en la clase cuando hicimos? Sí. Entonces, La caja claro, ¿se acuerdan? Hicimos una célula grande. sí, sí. ¿Se acuerdan? Hicimos una célula grande y dijimos que estaba en reposo menos 90. Sí. Tenía sodio, tenía potasio. ¿Sí? Entonces, de estar menos 90, de estar menos 90 milivoltios, decíamos, se vuelve menos 80. ¿Sí? En ese momento, ¿qué pasa con los canales de compuerta de voltaje del sodio? Se abren. Entonces, ¿qué pasa? Entra sodio. Entonces, al entrar sodio, el sodio es positivo. Se vuelve menos 60, menos 40, menos 20, 0, más 20. ¿Qué ha pasado a la célula? Se ha despolarizado. ¿Se ubican? Hasta ahí estamos. Ahorita la célula está despolarizada. El potencial de acción que necesita esta célula para despolarizarse, por ser menos 90 y llegar a más 20, debe ser de 110. ¿Se acuerdan o no? ¿Se ubican? Claro, porque si fuera de 100, ¿qué va a pasar? Como es menos 90 y tiene que llegar a más 20, si fuera 100 el potencial de acción, no se inicia la despolarización, porque es la ley del todo o nada. Para que se despolarice esta célula necesita un potencial de acción de 110. Alguien no, perdón, no. ¿Está claro? Y el sentido es que ahora la célula está despolarizada. Pero para repolarizarse debe bajar a 10. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Ahora ya no es más 20, es más 10. En ese momento entra, se sale potasio y otra vez vuelve a menos 90. Se ha salido el potasio. ¿Sí?
¿Está claro? Sí. Ahora, pero esto es repolarización, esto es despolarización. ¿Dónde está el reposo? Tiene que estar en reposo. Entonces, estar en reposo quiere decir que sea menos 90, pero que no haya actividad eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la bomba de sodio de potasio? O sea, sacar todo el potasio que se ha salido, meter todo el potasio que ha salido y sacar todo el sodio, entonces la célula entra en menos 90. En ese sentido, ahora la célula está despolarizada, repolarizada en reposo, lista para volver otra vez a despolarizar. ¿Entiendes esa parte? Ahora más o menos, ¿verdad? La pregunta era, ¿cuándo se abre la compuerta de voltaje de sodio? Cuando de menos 90 llega a menos 80. En otras palabras, ¿se hace más negativa o más positiva? Exacto. Dos formas de decir lo mismo. La célula, para que se abra el compuerta de voltaje del sodio, debe volverse más positiva. O, puedo decir de otra manera, menos negativa. ¿Sí o no? Sí. Para que se haga la compuerta de voltaje del potasio, para entrar en repolarización, la célula debe volverse menos positiva o más negativa. Y luego se abre. ¿Verdad? A eso se llama estado de reposición, reposo. ¿Sí? ¿Está claro? Es que porque al inicio, hasta 15 milivoltios, de eso a 15 milivoltios más o menos, son canales medio lentos. Después ahí comienza a abrirse y van los canales rápidos de sodio, ¿no? En realidad, ya podríamos llamarlo así, pero Por el umbral. el asunto es, sí, el asunto aquí clave es que si no hubiera canales de compuerta de voltaje del sodio, o no hubiera el cambio de polarización de carga eléctrica, este no se abre. Y si este no se abre, no hay manera de que la célula se despolarice. ¿Ya? Hasta mientras utiliza los canales de fuga normal que están hechos. Por eso esto es muy importante a la hora de hacer de potencial de acción y potencial de membrana. Vamos a ver lo que él dice. Hay unos canales, a estos se llaman canales rápidos del sodio. Hay canales lentos de sodio y calcio que vamos a ver más adelante, y canales lentos de calcio. Vamos a ver más adelante, pero ahorita quiero que entiendan esto bien, porque esto es realmente vital para entender todo. ¿Verdad? Sí. Ahora hay un término que sí o sí debemos conocer, se llama hiperpolarización. A ver, hemos hablado de despolarización, repolarización, reposo, pero la célula también se hiperpolariza. Entonces, ¿qué quiere decir hiperpolarización? Que la célula, ante el estímulo al potencial de acción, vamos a llamarlo así, de 110 que necesita aquí, 90 más 20, ¿cuánto sería? 110, ¿verdad? Si yo quiero que esta célula se inhiba, no se despolarice, su potencial de membrana es menos 90, ¿sí? Es normal así. Pero si yo quiero que esta célula se inhiba, no se despolarice, hago que su estado su potencial de membrana no sea 90, sea 110. Ahora esta célula está hiperpolarizada. Con 110 de potencial de acción, no va a despolarizarse. Debería, pero no lo hace porque ahora es menos 110. ¿Cuánto necesita para despolarizarse esta célula? Hasta 20. 130. Y ahorita esta célula no hay ningún estímulo que la haga despolarizarse con 110. ¿Está claro? Por lo tanto, entonces la célula está hiperpolarizada. En otras palabras, está inhibida. No se puede despolarizar. Para eso es muy importante que nosotros veamos. Vamos a ver el músculo liso, pero ahorita les doy un ejemplo. Ustedes saben la retina, ¿verdad? La retina tiene los receptores
luminosos que los bastones son blanco y negro, ¿verdad? Blanco y negro. Y los conos son de colores, ¿sí o no? ¿Cómo creen que yo puedo ver allá y en esa cortina ver azul, un cuadrado azul, un rectángulo, o esto azul, inmediatamente después que termina la cortina, ver verde? ¿Cómo creen que hago? ¿Creen que mis conos de color primario, como vamos a decir así, del azul, cuando yo veo azul, toditos se alinean y ven azul nomás y el otro verde? No. Tengo en toda mi retina los tres colores básicos de los conos, que yo puedo ver combinaciones de colores al mismo tiempo todos, y así y ver azul, amarillo, blanco, negro, oscuro, ¿me entiendes? ¿Cómo veo eso? ¿Cómo creen que hace? Fácil. Los rayos luminosos que rebotan de la polea roja de su compañero llegan a mi retina y estimulan justo los rayos que se encuentran, los conos, vamos a decir, rojos. ¿Entiendes? Justo. Los rojos que están después de su polera, la silla o la pared, son hiperpolarizados, de tal suerte que después de la polera ya no veo rojo. ¿Entiendes? ¿Qué ha pasado? Esos conos de color rojo han sido hiperpolarizados, tal así que solo se estimulan los que están en la forma de la imagen que llega a mi retina. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Entienden o no? A ver. Eso es así. Otro ejemplo le voy a dar, y esto parece chistoso, pero es real. Cuando ustedes ven un insecto, una mosca volar a una velocidad, pueden seguir la novedad si va en línea. ¿Qué pasa si la mosca hace esto? ¿Qué pasa? Está volando, ¿no es así? Después hace, o sea, un quiebre. ¿Qué pasa con mi vista? La pierdo. ¿Qué ha pasado? Que la velocidad de transformación del estímulo de los conos que está reflejando ese insecto a mi vista, yo por más que me concentre, estoy en una velocidad, pero llega un momento en que hace un quiebre y ya no la veo. ¿Por qué? Porque ya mis células han perdido el foco de la visión. ¿Entienden? Es así. Es por eso que algunos animales, el gato, el perro, su estimulación de los conos y retinas, si ven en colores o en blanco y negro, de ellos es más rápido. Ellos ven volar un insecto en cámara lenta. Por eso es que pueden agarrarlo. ¿Sí o no? Porque ellos lo ven, tiene una mayor velocidad de potencialización de membrana y tan superficial que ellos ven volar el insecto a este y lo hacen. Un ratón, un gato, ¿verdad? El gato juega con el ratón, ¿no? Lo alcanza y a ver a nosotros, ¿ratón por qué? Todavía ya no. ¿Está? ¿Qué ha pasado? Eso es, ¿entienden lo que quiero expresar entonces? A eso se llama estímulo de ellos. Vamos a decir así, su potencial de acción de la visión debe estar en menos 80, tanto así que se despobrece más rápido que con nosotros menos 90, menos 100. ¿Entienden? Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo hace una célula para hiperpolarizarse? ¿Cómo hará? Estoy diciendo que es menos 90 el reposo, pero se hiperpolariza a menos, no sé, a ver, exageremos, a menos 200. ¿Qué hará? ¿Cómo hace? Fácil. Estoy diciendo hiperpolarización que se hace más negativa, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tiene que pasar para que la célula se vuelva más negativa? ¿Qué tiene que pasar? No se está despolarizando por si acaso. Está hiperpolarizada. Se ha vuelto menos negativa. Más negativa. Eso. ¿Deja que entre más sodio? No. No las compuertas de voltaje, porque estos se activan por voltaje. Estamos hablando de los canales de fuga. Los canales de la bomba. A ver, fíjense, aquí va lo que ustedes han estudiado. ¿Qué electrolito es extra, el sodio o el potasio? Muy bien. ¿Qué es intra? Potasio. Los dos son positivos.
mi célula tiene que volverse más negativa. ¿Qué tiene que hacer para que la célula se vuelva más negativa? Entonces, que entre más positivo o que salga más positivo. Sería más puro el sodio. Exacto. Cierra los canales del sodio. No estoy hablando de compuesto de potasio. Los canales del sodio los cierra o los disminuye. ¿Se ubican? Miren, en milisegundos los disminuye. Entonces, si hay menos canales de sodio, el sodio entra menos. Para empezar. ¿Y qué aumenta? Los canales de potasio. Muy bien. Y si aumentan los canales de potasio, ¿qué va a pasar con el sodio? Ya no entra positivo. ¿Qué va a pasar con el potasio que es positivo? Se sale. Entonces la célula es cada vez más negativa. Exacto. Pero solo será sodio y potasio. También hay cloro. ¿Qué pasará con el cloro? ¿Aumenta canales de cloro o disminuye? Aumenta. Entonces el cloro entra más. Entonces, ¿qué ha pasado a la célula? Se ha hiperpolarizado. En otras palabras, para que la célula se hiperpolarice, debe disminuir los canales de sodio, aumentar los de potasio y de cloro. ¿Se ubica? ¿O no? Muy bien. Para que una célula sea hipersensible, de menos 90, sea menos 60, ¿qué tiene que hacer entonces? Que aumentar los canales de sodio, de potasio y sal. ¿Listo? Ya está. Por eso una célula dice que maneja el potasio, es el rey, el que maneja. Y el potasio es vital, jóvenes. Cuando el potasio en sangre se eleva más de lo normal, estamos hablando de hiperpotasemia, el paciente sufre paro cardíaco y muere. Si el potasio en la sangre aumenta. Si el potasio en la sangre disminuye, igual produce paro cardíaco y morimos. En otras palabras, el potasio es el ion vital importante en la despolarización y repolarización. Vamos a ver, cuando veamos músculo, vamos a ver qué importancia tiene el potasio, el calcio y el cloro. Obviamente el sodio es vital, ¿no es verdad o no? Sodio comemos todos los días, potasio en algunas cosas, ¿sí o no? ¿Cómo le dirían al paciente su potasio está bajo y debe consumir más que? Hay algunas frutas y verduras que tienen más potasio que otras, ¿sí o no? Y tienen alto potasio. Uno es el plátano, el banana, el potasio. Otro, las arvejas, ¿se acuerdan? ¿Qué se llama? Abeja, eso que le dicen, ¿qué le dicen? Abeja, haba, ¿se acuerdan? Haba. Me he olvidado el término que dicen a nivel universal, le dicen guisantes. Guisantes, ¿no es? La haba, la arveja, algunos cereales. Hay un que se llama, ahorita no me acuerdo, hay uno, los niños conocen bien en zombie, ¿no es? En zombie sale una planta que bota guisantes, ¿no es? No conocen ustedes, vamos a verla. Entonces, ¿se ubica? Entonces, eso es importante. Entonces, en el proceso de despolarización, la célula mucho utiliza el potasio. Si quiere hiperpolarizarse, entonces es fácil. Deja que el potasio salga. Listo. ¿Se ubican? Entonces, ¿qué hace? Más positivo. ¿Verdad? Se sale. Entonces, es negativo. Y el cloro aumenta. ¿Así? Sí. ¿Qué pasa cuando una célula tienes que mantener la respuesta celular? Por ejemplo, en el corazón, tienes que mantener siempre. ¿Qué pasa? ¿Ingresa caos o alguna cosa? Ahí viene lo que decía su compañero, vamos más adelante, los canales de calcio y sodio lentos. Se mantiene la célula, una célula normal se despolariza, repolariza y entra en reposo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo quiero mantener contraído como el corazón? Tiene que contraerse y mantenerse un rato contraído hasta terminar de vaciar la sangre total. Pues es de segundos, ¿no? Milisegundos es. El corazón hace loop, se mantiene, loop, se mantiene, loop, loop, ¿me entiende? Eso lo hace en 100 por minuto, 120 por minuto. Cuando el corazón late 200 por minuto, no hay ese tiempo para vaciar ni tiempo para llenarse.
Entonces en un círculo vicioso entramos a decaída y parto un paro. Vamos a ver más adelante en cardio, ¿ya? Entonces se mantiene contraído el músculo o se mantiene En la relajado. meseta, ¿no? Es la meseta que vamos a ver en la canal de dolor. ¿Hasta aquí no está claro? Pero también se dice, entonces ya saben que es hiperpolarización, repolarización, despolarización, reposo. Pero también existe un tiempo que se dice que cuando la célula se despolariza y está repolarizándose, no puede volver a despolarizarse otra vez hasta que llegue un periodo en que lo pueda hacer sin entrar a reposo. ¿Sí? Y puede, por otro estímulo, puede volver a repolarizarse, despolarizarse. Entonces, a este se llama periodo refractario. Se dice que es absoluto cuando este se está despolarizando y se está repolarizando, inmediatamente un estímulo mayor que este puede hacer que se despolarice normalmente. A eso se llama absoluto. Relativo es que con el mismo tipo de potencial de acción se está despolarizando y puede volver a repolarizarse. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Por qué no se puede volver a despolarizar cuando se está repolarizando? Porque en este periodo los canales de compuerta de voltaje del sodio están cerrados. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan? ¿Se fijan o no? Cuando es menos 90 están cerrados. ¿Sí o no? Cuando llega a menos 80 ya están abiertos y se abren. Si yo quiero volver a despolarizar, debo esperar que llegue por lo menos a menos 80 y recién, porque ahí recién se abre. ¿Se ubican? Mientras tanto aquí están cerrados. ¿Se ubican? Entonces, ¿qué es el periodo refractario? Cuando un segundo estímulo se hace en la célula durante la repolarización y esta no se puede despolarizar nuevamente hasta que llegue a menos 80, podemos decir, y recién se abre. ¿Gracias a qué? En ese momento recién se abren los canales de sodio. Antes no se puede despolarizar porque los canales de sodio están cerrados. ¿Está entendido? Doctor, una preguntita. Sí. Pero creo que hasta, digamos, hasta menos 86 milivoltios baja. Y a esos 4 milivoltios actúa la bomba de sodio y potasio para controlar el volumen. Claro. Que tiene que llegar sí o sí a menos 90 para después, por la teoría de todo o nada, ¿no? De la contracción. Exacto. Buena su intervención. Estos menos 90 no es gracias solo a los canales, a la compuerta de voltaje y todo, el 90%, bueno, hasta menos 90. Se dice que a todos estos canales, todos estos, vamos a decir, los canales de fuga de sodio y potasio, el potencial de membrana solo, si ellos solo actuarían sin la bomba de sodio y potasio, sería menos 86. Es un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Porque solo es un ejemplo. En ese sentido, si no hubiera bombas de sodio y potasio, la célula, su potencial de membrana sería menos 86, no menos 90. Esto responde a lo que les decía, la bomba de sodio y potasio jamás se detiene, no se detiene, todo el tiempo funciona. Entonces, 4 milivoltios depende de la bomba de sodio y potasio. Eso da el ejemplo de que ustedes solamente, para que ustedes entiendan que la bomba de sodio y potasio no se detiene en ningún momento. Si la célula está en reposo, está trabajando. Si está en despolarización, está trabajando. Si está en repolarización, está trabajando. Solo el momento en que existe el cambio es gracias a los de fuga de sodio y potasio que luego activan las bombas, los canales de compuerta de voltaje de sodio y potasio. ¿Está bien? Entonces a eso se refiere cuando dice que la bomba de sodio y potasio tiene también su parte en el potencial de membrana con un 4 milivoltios como un ejemplo. ¿Sí? Porque hay otras que son menos. ¿Han entendido esa parte? Muy bien. Entonces, si tenemos ese conocimiento y ya sabemos esto, entonces ya conocemos, entonces aquí está un equilibrio, ¿no es verdad? Si solo dice que si solo fuera bomba de sodio, si solo hubiera canales de sodio y bomba de sodio, solamente esto sería la diferencia y el potencial de membrana, vamos a ver ahorita más adelante. Miren, aquí menos 90 es el total de la suma de esto con esto. Y obviamente aquí los elementos negativos.
Otra pregunta en el examen, por favor, no se olviden. ¿A qué se debe la carga eléctrica negativa de la célula? ¿Qué se debe? Proteína. Exacto, a las proteínas, a los fosfatos, al bicarbonato y al cloro. Pero ustedes me dirán, pero el cloro es extra. Sí. Las proteínas no salen. El bicarbonato maneja con el ion de hidrógeno. Sí puede moverse. Y los aminoácidos también. Y los fosfatos no se mueven tanto, no se pierden. El único que nos sirve de intercambio, de manejar y para manejar lo negativo es el cloro. Así sea poquito, pero sí contribuye. En otras palabras, es la mayor cantidad de negativo se debe a todos menos al cloro. Pero el único que el cloro es que sale y entra, que tiene canales, que tiene bomba y obviamente tiene sus características. ¿Ah? El potasio, no, el potasio es intracelular y la carga eléctrica positiva de la célula se debe más al potasio que al sodio, porque hay más potasio que sodio, ¿sí? Pero es significativo, no se olviden, si entra un sodio más, ya la célula está menos negativa se hace y ya puede despolarizarse si su potencial de acción es suficiente para el potencial de membrana. ¿Está claro? Y siempre es así. Primero se da el potencial de acción, la célula se estimula, se despolariza y después viene recién la acción. A ver, para que este músculo se contraiga, primero se despolariza y recién se contrae. A ver, para este músculo se contraiga, primero se despolariza y luego se contrae. No se despolariza cuando se está contrayendo. Termina de despolarizarse, va a ver más adelante, y recién se contrae. Termina de repolarizarse y recién se relaja. El corazón vamos a ver que no, y el músculo liso vamos a ver que es diferente. Pero por ahora, mantenga ese principio. ¿Sí? Yo lo relaciono con los rayos. ¿No? Cuando hay tormenta, primero ¿qué aparece? La luz, el rayo, ¿verdad? A lo lejos. Y luego, en segundos, decir ¡bum, bum, bum, bum! ¿Se acuerdan? ¿O aparece junto? No. Entonces, hagan de cuenta que la despolarización es el rayo y la contracción, si hablamos de músculo, obviamente, es el trueno. Siempre es así. Jamás hay contracción sin despolarización. En otra palabra, nunca va a haber ¡bum! Y después no, ¿no es verdad? Primero y luego ¡bum! Y de acuerdo al tamaño, ¿no es verdad? Si el rayo ha iluminado todo mi patio, tengo que estar preparado porque ese ruido va a ser tremendo, ¿no es verdad o no? Sí. Exacto, de acuerdo al rayo, potencial de acción. Pero si el rayo así no, así, entonces no, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero eso no quiere decir que sea fuerte, lo menos es la distancia. Entonces seguimos. Entonces aquí está lo que les decía, ¿no verdad? Miren, cada uno tiene su menos 94, si fuera solo el potasio mantendría negativa la célula, pero si fuera solo el sodio sería positivo. La combinación de los dos hace que sea de una manera, vamos a decir así, homogénea. Y aquí está lo que le decíamos, 80 y, ¿no verdad? ¿Se debe a qué? 86 es los potasio y sodio y 4 a la bomba de sodio y potasio. Total menos no 20. ¿Sí? Lo que decíamos, ¿no? Muy bien. Entonces aquí está el ejemplo, una despolarización, el pico, ¿no? Hasta ahí, mira, este es hasta más 35 de menos 90. ¿Cuánto sería el potencial de acción de este? 125, muy bien. Entonces, eso sería, si fuera 110, no se despolariza, no inicia la polación, no pasa nada. Entonces, una vez, ahora se repolariza el del reposo, ¿no? Miren, ¿qué tiempo pasa? De aquí a aquí, 0,4 de milisegundos. 0,4 de milisegundos. Entonces, es rapidísimo, ¿no? ¿Verdad o no? Muy bien. Seguimos.
aquí, por ejemplo, vamos a ver este músculo liso. Miren, el potencial de membrana de este, vamos a ver, mire, es menos 40. Entonces, cuando es de menos 40, menos 60, se dice que las células son automáticas. Se despolarizan, repolarizan, despolarizan, repolarizan. No necesitan un potencial de acción. Su potencial de membrana es tan superficial que se despolariza, repolariza, repolariza. Y eso es, por ejemplo, el corazón. Y vamos a ver también el músculo liso, ¿sí? Entonces, en este caso, el músculo cardíaco y el músculo liso tienen esa propiedad que son de menos 40 a menos 60. Estos son despolarización automática. El corazón tiene su propio marcapaso, ¿se acuerdan? Si yo agarro el corazón y lo saco afuera, con los nutrientes suficientes y la temperatura del corazón fuera, sigue latiendo, solito, ¿o no? ¿Por qué? Tiene el marcapaso, el no sinusal, su potencial de membrana es menos 40, menos 45. ¿No te acuerdas? Se despolariza, repolariza entre reposo, despolariza, repolariza entre reposo, así todo el tiempo, ¿me entiendes? Hacer así, por eso es automático, no necesita un estímulo, digamos, que yo diga, a ver, despolarizate, contraete, relájate, sístole, diástole, sístole, diástole. No puedo hacer eso, es automático, por eso es automático. Y hay muchas cosas que en los intestinos, ¿no? La micción, inicio de la micción, abro el esfínter no externo, que es voluntario, lo abro, y la vejiga automáticamente se va vaciando. Eso es automático. Que la vejiga, si bien es cierto un globo, pero tiene músculos, y esos músculos se deben contraer, ¿sí? Entonces el útero, igual el parto, las contracciones son automáticas. Por eso es importante que veamos esto, ¿no? Aquí dice, ¿qué ha pasado con esta célula? O sea, hiperpolarización, ¿no? Segundos, miren, qué raro, ¿no? Aquí está otra imagen más rara, ¿no? Entonces, y ahora está hiperpolarizado. Esta célula, en otras palabras, está inhibida. Cuando digo hiperpolarización es igual a inhibición. Cuando digo despolarización es igual a estimulación. Una célula se inhibe cuando se hiperpolariza. ¿Está bien? Aquí la despolarización a través de las fibras nerviosas viaja siempre en un solo sentido. Nunca es de forma ahora de acá allá, de aquí a aquí y mañana de aquí a acá. No. Las fibras nerviosas se despolarizan solo en una dirección. No se olviden eso, es también importante. Si el estímulo empieza a la mitad de la fibra nerviosa, digamos, no sé, un estímulo eléctrico, un choque eléctrico, de ahí se despolariza hacia aquí y hacia allá. Por eso es que hace una acción de esa manera. Pero generalmente siempre toma una dirección. No se olviden eso. No hay despolarización así del axón al soma. No hay eso. Jamás, nunca. Es una ley. La despolarización llega a través de otro axón a esta célula, la dendrita, viaja a través de la dendrita al soma. El soma procesa, realiza, si ustedes quieren, no sé, pues procesa la información, modula y libera a través del axón. Siempre es así. No es de acá a acá. Entonces, todos los de despolarización, impulso nervioso, viajan del soma al axón. ¿Se fijan? De ahí viene en una célula, un grupo de células nerviosas se despolariza por una vía, llega al soma y del soma así, y esto, si aquí hay otra neurona, llega la neurona a la dendrita, de la dendrita sigue su canal. Siempre despolarizándose, repolarizándose, entrando en reposo, despolarizándose, repolarizándose a través de toda la fibra. La velocidad de conducción a través de una fibra depende de la mielinización y del grosor de la fibra. A ver, entonces, a mayor mielinización, mayor velocidad, a mayor grosor, mayor velocidad. Las fibras que son lentas casi son desmielinizadas o amielínicas y son fibras delgadas. Entonces, toda despolarización, en este caso la velocidad depende
del aislamiento, de la membrana que cubre las fibras nerviosas, que son, ¿no verdad?, producto de las células ¿se acuerdan? De Schwann, ¿verdad? Y la mielina, y a esto se llaman nódulos de Ranvier cada uno de los espacios. Esto se despolariza y luego pasa la despolarización aquí, y esto ahora se repolariza y entra en reposo y pasa así, viaja a una velocidad. La velocidad más rápida de una fibra nerviosa es de hasta 100 metros por segundo. Imagínense, 100 metros por segundo. Una cuadra es, ¿cuánto? 100 metros, ¿no verdad? O 10 metros. No, cada cuadra son 100 metros, ¿no ves? 100 metros, 100 metros. Entonces imagínense, en un segundo viaja una fibra rápida. Una fibra lenta es en un segundo 30 centímetros. ¿Verdad? No es tan lenta, pero es así, ¿no? Una regla es 30 centímetros, ¿no? En un segundo. Ahora imagínense 100 metros a 30 centímetros. Entonces realmente hay fibras muy lentas. Es que tiene que haber fibras lentas y tiene que haber fibras rápidas. Vamos a ver más adelante, porque eso nos ayuda a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, seguimos. Aquí vemos, entonces, ha visto siempre a través del axón, y aquí está un ejemplo típico, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esta ahorita está en este caso estaría en reposo, ¿no? Luego, ¿qué ha pasado? Se ha despolarizado. ¿Sí? A ver, ¿cómo es? Negativo, pero sí está en reposo. Afuera es, la célula en reposo es negativa, aquí está, bien. Está despolarizándose, ¿no? ¿Verdad? Ahora adentro es negativo y afuera es, pero adentro es positivo y adentro es negativo. Entonces está despolarizándose. Una vez que ha pasado la despolarización, ahora esto entra en repolarización. Y luego, esto que estaba en reposo se despolariza. Aquí está, ¿verdad? Ahora esto está en repolarización y ahora está entrando en reposo otra vez. No me ayuda mucho la imagen, pero aquí está lo mismo de la fibra nerviosa. Aquí están los nódulos Ranvier. Aquí está lo que decíamos, una célula. Hay células que son menos 84, menos 90, digamos, se despolarizan a 45, luego mantienen despolarizados, esto se llama meseta, gracias a que siguen dando elementos positivos, en este caso por los canales lentos de sodio y calcio, ¿verdad? Entran y luego se cierran y luego sale el potasio, miren, a más 20 ha bajado, y el potasio, se abre la compuerta de voltaje del potasio y se entra en repolarización para luego entrar en reposo. Esto es muy importante porque hay músculos que deben mantenerse todavía un tiempo contraídos, a eso se llama meseta. Eso es normal, y esto vamos a ver en músculo cardíaco, en algunos músculos lisos. Entonces, a esto se llama. Entonces, ¿a qué se debe la despolarización? Entrada de sodio, canales rápidos. La meseta, entrada de sodio y calcio, canales lentos. La despolarización, salida de potasio. Reposo, bomba de sodio y potasio. ¿Está claro? Aquí dice algunas cosas que estamos tras un potencial de lesión durante el que no se puede generar. Este es el periodo refractario, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dice? El periodo durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción, incluso con un estímulo intenso, o sea superior, se denomina periodo refractario absoluto. Y si es el mismo tipo de estímulo, sería relativo. ¿Está bien? Está bien. Entonces, a eso debemos, y con eso hemos terminado. Si tienen alguna duda, por favor, díganme.